yo decidí que no me iba a morir. Un hongo se hospedó en mi cerebro. Entonces, en ese momento fue cuando comprendí la vulnerabilidad, lo frágil que somos. Y ese parteaguas hizo que viera la vida de manera distinta. Todos tenemos momentos en los que la vida ha parecido que la tiene contra nosotros. Que no se te olvide todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido. Y siempre salimos adelante. Una relación de pareja es una relación de conveniencia. Significa que nos conviene estar juntos por lo que tú me aportas a mí y por lo que yo te aporto a ti. Pero si nada más me enfoco en lo que tú me vas a aportar a mí y no me enfoco en lo que yo te puedo aportar a ti, pues esta negociación no va a funcionar y esta Sí, no es pareja no va a efectivo. llegar, no va a ningún lado. La parte es que la pareja te va a incomodar porque es un espejo. Hola, persona favorita. Bienvenido a un nuevo episodio de Injodibles. Cada semana entrevisto a las personas que realmente han alcanzado la felicidad, que han creado una vida más saludable, plena y feliz. Y sobre todo, que aman lo que hacen y son quienes quieren ser. Hoy tengo como invitado a Armando Marcial, director general de LIF 13.5, expertos en felicidad organizacional. De cariño le digo Part, pues es mi socio. En este episodio abordamos temas como empezar desde cero después de haber desafiado a la muerte, la importancia de tener microobjetivos, de cómo la pareja es el reflejo de lo que somos y la importancia de desarrollar resiliencia para lograr ser más feliz. Y finalmente, que el poder de sanar y ser injodible lo tienes tú. Solo es cuestión de tomar la decisión y atreverse a salir de tu zona de confort. Espero que lo disfrutes tanto como yo y te deseo que seas injodiblemente feliz. ¿Cómo estás, Par? Estoy súper emocionada que estés aquí. Muy contento, Pat, muy emocionado, muy entusiasmado, feliz del set, está increíble, muy Nancy Martínez, me fascina. Me encanta. Oye, pues vamos a comenzar. Yo creo que tienes una historia muy profunda que compartirle a la gente que nos está viendo para que sean injodibles. Pero mi primera pregunta siempre a mis invitados es, ¿qué es para ti ser injodible? Para mí ser injodible, creo, y lo he aprendido mucho contigo, es tanto ser lo que quieras ser, como hacer lo que quieras hacer, como pensar lo que quieras pensar, independientemente del mundo, independientemente de lo que te pase, independientemente de las circunstancias, que nadie te joda. Vamos, desde esa perspectiva, que nadie ni nada te joda, ¿no? Creo que ser injodible es eso, que tú puedas ser tú mismo, pensar tú mismo, ir por lo que quieres, y que independientemente de lo que te ocurra, tú llegues a donde quieres llegar, ¿no? Es eso, o sea, que nada en el mundo te joda, la única vida que tenemos y que llegamos a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Y tú tuviste un momento, un parteaguas en tu vida, ¿no? Que estoy Totalmente, segura sí. que te llevó a ser injodible. Ayúdanos a compartirlo, porque fue antes de que te integraras a LIF. Cuéntanos un poco sobre ese momento difícil. Sí, fue un proceso bastante complicado hace 8 años, donde un hongo se hospedó en mi cerebro. Este hongo es común hasta cierto punto cuando se aloja en la piel o cuando se aloja en los pulmones, no es tan mortal. Pero cuando se aloja en el cerebro o en las meninges, tiene un solo 30% de probabilidades de sobrevivir. Entonces yo antes cuando empecé con los síntomas, iba a doctores y unos me decían es que es desnutrición, otros es migraña, otros hay que ver que no tengo un tumor, o sea, como que muchas cosas y no terminaban como de atinarle al diagnóstico. Hasta que yo empecé con convulsiones. Y me acuerdo todavía mucho, inclusive creo que seguí trabajando como hasta 3, 4 días antes de entrar al hospital y eran como unas, un rollo de sangre que venía a mi cabeza, me empezaba a doler la cabeza y me desmayaba o como que me quería desmayar. Y ahí fue cuando empezamos a ver otros especialistas y aún así no me decían. Hasta que en una convulsión, mi mamá, Aurora, entró y me vio tirado en el baño. Entonces ahí salimos corriendo, le habló a los vecinos, me llevaron al hospital y me retuvieron. Y entonces ahí fue cuando empezaron a hacer pruebas y resultó que que encontraron este hongo. La condición se llama criptococosis meningia y literalmente lo primero que nos dijeron es hay 30% de probabilidades en el mundo de sobrevivir a esta condición en el cerebro. Se necesitan 2 medicamentos para poderlo tratar. En México solo hay uno. Entonces, me acuerdo mucho que el doctor les dijo, vamos a ver y vamos a hacer lo que se pueda.
Eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a mis familiares que estaban en ese momento. Y ya cuando me lo comunicaron, pues para mí fue cuando ya tenía al doctor enfrente, dije, pues hay que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Entonces fue un enfrentamiento a saber, a entender lo frágil que somos, la vulnerabilidad de la vida y que en un segundo puede cambiar todo de circunstancias. Y entonces ahí fue cuando aprendí demasiadas cosas, ¿no? Estuve 2 meses, 58 días hospitalizado. Yo entré pesando al hospital Ujú. más o menos como 80 kilos, 75, 80 kilos, salí pesando 38, 40 kilos, salí en silla de ruedas, usando pañal, totalmente demacrado, sin trabajo porque pues dejé de trabajar y todavía vino un proceso todavía de 7 meses de recuperación. Entonces en ese momento fue cuando comprendí la vulnerabilidad, lo frágil que somos, pero y también la fortaleza que vive dentro de nosotros, dentro de nuestras raíces, dentro inclusive de nuestra genética, que lo hemos estudiado. Y entonces sí, ese parteaguas hizo que viera la vida de manera distinta, que, que me diera cuenta que efectivamente puedo ser injodible. Al final de cuentas, a pesar de que un hongo me quiso joder, pues no lo logró, ¿no? Entonces eso pasó y fue muy, muy intenso. Y ya después, pues tuve que volver a empezar, literalmente volver a aprender a caminar. Me recuerdo mucho que tuve que volver a aprender a comer con calma porque comía con mucha hambre, porque en el hospital comes muy mal. Ya los últimos 30 días ya no comía. Entonces volví a salir al hospital, vuelvo a comer y pues todo lo vomitaba, todo era, porque mi cuerpo literalmente era un bebé. Entonces, pero a pesar de que ha sido el momento más complicado de mi vida y de la vida de mi madre y de las personas que estaban alrededor, fue una bendición. O sea, la verdad es que lo volvería a vivir. Mi mamá dice obviamente que no, que para nada lo volvería a vivir, pero considero yo que todo lo que aprendí de mi humanidad, de mi vulnerabilidad, pero también de mi fortaleza, es el regalo más maravilloso que puede tener de esta experiencia tan, tan, tan difícil, ¿no? Entonces. Sí, oye, pero quiero hacerte una pregunta porque te enfrentaste a la muerte. O sea, llega el doctor y te dice, solamente el 30% de las personas viven. ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? O sea, ¿cómo tomaste una situación tan difícil? Fue muy interesante que hasta después le puse nombre. Yo me acuerdo cuando me dieron esa noticia, simplemente fue 30% no es 0%. Ok. Entonces, hay 30% de posibilidades de hacer algo. Entonces, digo, obviamente en ese momento no lo piensas, ¿no? La realidad es que en ese momento no te pones a pensar y simplemente actúas porque pues entras en modo de sobrevivencia. Pero yo recuerdo mucho que mis palabras fueron, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, hay que hacer lo que haya que hacer. O sea, no hubo un proceso porque esto fue en viaje, se supone que el hongo lo adquirí en un viaje. No entré en un proceso de por qué fui a ese viaje y por qué me pasan a mí estas cosas. No, simplemente le dije, pues, si me tengo que poner de cabeza, me paro de cabeza. Si me tengo que tomar esto, me tomo esto. Me acuerdo mucho que me inyectaban la columna vertebral. Hacían unas que ya se llaman punciones lumbares. Y entonces metían una aguja en mi columna para sacar líquido encefalorraquídeo. Entonces, y te decían, no te muevas porque te puedes morir en el proceso. Y entonces yo me convertí en muy obediente porque dije, yo no sé nada aquí. Están diciendo que me puedo morir, pero también tengo 30 probabilidades de sobrevivir. Entonces, literalmente fue, pues, ¿qué hay que hacer? La respuesta fue, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, me convertí en un aprendiz y en un observante y sobre todo en alguien que confió en los doctores, ¿no? Al final de cuentas, ellos decían qué hacer y yo lo hacía. Entonces, creo que enfrentarme no vi la muerte como tal. Y creo que hasta ahorita que lo platico, sin querer y subconscientemente vi la oportunidad, no lo negativo, ¿no? Sí, es que ese mensaje justamente es el que me encantaría que las personas que son injodibles y nos quieren ver, que entiendan que aunque tengas 1% de posibilidad, hay posibilidades, ¿no? Y a veces vemos que, híjoles, no es 50-50, pues mejor abandono mis sueños o el desafío y tener un 30% de probabilidad de vivir y de aferrarte a ese 30% hace la diferencia completamente y estás aquí, Totalmente, ¿no? Que eso totalmente, está sí, padre. sí, sí. Y creo que también en qué te enfocas, porque me pude haber enfocado en el 70% de Claro. que me voy a morir, ya valió, no, ¿para qué le echo ganas? Y obviamente en el hospital pues haces gastos y a lo mejor ¿para qué? Pues simplemente sin querer y subconscientemente me enfoqué en el 30%, pero me encanta porque yo siento que todos lo traemos dentro, esa capacidad de enfocarnos en lo que es mejor para nosotros,
todo lo traemos dentro. Porque, insisto, yo en ese momento no me puse a pensar, me tengo que enfocar en lo positivo o en lo negativo. No estaba en ese momento. Naturalmente me enfoqué en el 30%. Pero creo que todos lo traemos. Entonces, sumando a lo que dices, puedes decidir, enfócate en ese 1% que tienes, dale. No, 1% no es 0%, ¿no? Sí, ese es el poder del cerebro que me encanta. O sea, yo creo que es una de las cosas favoritas que a mí me enamoran de estudiar el cerebro, ¿no? De que le dices, quiero poner mi atención aquí y todo lo que sucede a tu alrededor va en orden a esa instrucción que le diste a tu cerebro. Totalmente. Porque si también ves lo malo, concedido, ¿no? Ahí te va. Y por eso cuando dicen, oye, que un carro rojo, te aparecen carros rojos por todos lados. Y esta posibilidad que tú le diste a tu vida es increíble, pero no sé si lo escuché o por algún lado lo vi, pero yo me acuerdo que cada día tú te aferrabas a la vida y que cada día te hablabas y te decías que no te ibas a ir. Cuéntanos un poquito eso. Sobre todo pasó algo bien interesante y yo decidí que no me iba a morir. Es muy interesante, pero yo me acuerdo mucho, en el hospital me dejaban tener mi celular. Entonces yo no voy a olvidar que les decía a mis amigos, síganme invitando a las reuniones. Todo el mundo sabía que ya estaba hospitalizado. Síganme invitando a las reuniones, síganme invitando a las fiestas, Yo seguía pagando la renta, yo seguía pagando todo. Parecía que no estuviera hospitalizado. Entonces yo ya tenía un contacto con el exterior. Entonces yo sí me acuerdo mucho que estando allí, yo decidí que iba a salir de allí. ¿Cómo? No lo sabía. ¿En qué condiciones? Jamás me imaginé que iba a salir usando un pañal y en silla de ruedas. Pero de alguna u otra manera sí estoy consciente que decidí salir del hospital. Y entonces pasaba algo bien chistoso, porque cuando estás en el hospital 24/7, tus únicos, y aparte no tienes reloj, bueno, yo tenía el celular, pero tus únicos medidores, entonces ya sea es las ventanas, el sol y la noche, y a qué hora llegan las enfermeras, a qué hora llegan los doctores y a qué hora ya no llega nadie. Creo que la última visita a lo mejor es como 8 o 9 de la noche. Entonces, cuando ya sabes que ya es la última, ya empieza tu noche. Y a veces me tocaban mucho medicinas en la noche, te tienen que despertar para ponerte las medicinas. Pero algo pasaba. Yo tenía una doctora que nunca la voy a olvidar, que me encantaba mencionar, a la doctora Alba, porque sí considero que ella hizo la gran diferencia y te voy a platicar por qué, y se lo he dicho muchas veces. Ella era una doctora que iba súper, súper arreglada al hospital todos los días. Entonces llevaba sus aretes, su maquillaje, su peinado increíble. Parecía que era una ejecutiva y que iba a un edificio de oficinas. Y no, iba al hospital. Es una especialista de este tipo de infecciones. Y llegaba con sus tacones. Entonces, todos los días ella llegaba a hacer visita, creo, a las 7 de la mañana. Yo, independientemente de la noche independientemente de la noche que hubiera tenido, independientemente de si había dormido o no, el escuchar sus tacones para mí empieza un nuevo día. Y sabía que no sabía qué iba a pasar durante ese día, porque algo que me pasó mucho en el hospital es que como el cuerpo se va debilitando, pues te empiezan a salir infecciones por todos lados, hasta la infección de un dedo del pie que nunca te hace daño, como ahí tu cuerpo ya está muy vulnerable, empieza a ser un problema. Entonces, de repente, cada día era diferente, ¿no? Cada día ahora tenemos que revisar esto, y ahora tenemos que revisar los ojos, y ahora parece ser que no ves bien, y ahora parece ser que, etcétera. Entonces, todos los días era diferente, no sabías qué iba a pasar. Pero para mí el escuchar sus tacones y saber que la iba a ver toda ella arreglada, respetando su profesión, pero aparte con su sonrisa, para mí decía, empieza un nuevo día. No sé si lo voy a terminar, no sé si mañana voy a escuchar sus tacones, pero hoy empieza. Y para mí era como una cuestión súper poderosa de darme ánimos. Y nunca voy a recordar que un día la doctora llegó muy enferma y traía un tapabocas y todo. Y entonces me dijo, ¿cómo estás, Armando? Le dije, no, ¿cómo está usted? Porque se ve enferma. Me dice, aquí lo importante es que tú estés bien. Entonces le dije, yo me siento bien, pero si usted está mejor, yo voy a estar bien. Entonces, ese tipo como ella marcó la gran diferencia, yo sí considero que ella me daba la esperanza diaria de decir, hoy me voy a enfocar en que mañana quiero volver y quiero volver a escuchar sus tacones. Y yo me acuerdo que un día, porque obviamente estás vulnerable un día, no escuché sus tacones. Y me puse a llorar. O sea, fue como una falta, me faltaba algo, me faltaban sus tacones, ¿no? Y llegó como en la tarde o al turno de la tarde, no sé qué pasó, y sí le reclamé, no vino a verme en la mañana, y me dijo, no, es que tuve que ir, etcétera. Y le dije, no me deje de ver,
No me deja de no deje de venir a verme porque no le expliqué lo que significaba. Después se lo expliqué, pero sí le dejé claro, usted fue la gran diferencia para que yo tuviera esperanza para enfocarme en el día. Entonces, ahí, ya después de que pasó toda la tormenta, empiezo a hacer el análisis, me di cuenta de lo importante que es enfocarte en hoy. Hoy, o sea, de repente pensamos tanto en el futuro, en lo que va a pasar en 7 años, en lo que va a pasar mañana, y yo literalmente en el hospital aprendí que no sabía si iba a haber mañana, no sabía si iba a amanecer en el mismo hospital porque luego te mueven o en la misma cama o en la misma habitación, o inclusive si iba a tener a mi compañero de al lado que a lo mejor en la noche ya no estaba porque fallecía y traían otro. Entonces, esos zapatos nunca los voy a olvidar. Aparte eran amarillos, ¿no? Eran como zapatos amarillos, esos tacones, y eso me marcaba mucho la esperanza de enfocarme hoy. Oye, me encanta porque es una herramienta de Injodibles. O sea, el tener estructuras de poder en nuestra vida, cuando las cosas son buenas, cuando tenemos un objetivo o cuando algo malo nos está pasando, estas estructuras de poder, tiene mucho que no escuchaba eso, son algo en donde tú te anclas para poder gestionar eso que quieres, ¿no? Entonces, si estás en el hospital, me encantó que dijiste a mí, que ella venga, yo escuche los tacones, para mí es un nuevo mañana, está poderosísimo, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por una adversidad, a lo mejor ahorita estás en un proceso de que te sacaron de tu trabajo, no tienes trabajo. Entonces, un ancla de poder puede ser, o una estructura de poder puede ser levantarte en las mañanas con una canción que te conecta a que tú vas a encontrar ese trabajo muy rápido. Y eso te cambia la vida, porque es nuevamente lo que estabas diciendo al principio, enfoque, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le dices a tu cerebro? Totalmente, y me encanta cómo lo dices, estas estructuras de poder las tenemos todos. Todos tenemos momentos en los que la vida ha parecido que la tiene contra nosotros y que no queremos vivir más, todos los hemos tenido, y se nos olvida que salimos adelante. Y se nos olvida que logramos ese cambio y que cuando veías que todo parecía estar en tu contra, lograste dar un brinco y de repente volteas y dices, yo logré eso, sí, tú fuiste. Entonces se nos olvida grabarnos en esa memoria estas anclas. Justo, hoy lo hago cada vez que de repente siento, ay, no lo voy a lograr, o me siento indefenso, me siento muy vulnerable, recuerdo los zapatos amarillos. No, y la Wow. doctora lo sabe, le digo, es que esos zapatos amarillos no sé si los tenga o no, ni siquiera sé si eran amarillos o no, pero para mí usted traía zapatos amarillos y me recuerdan que es un nuevo día, ¿no? Y que me voy a enfocar. Esa ancla a mí me sirve para enfocarme en el aquí y ahora. Me encanta. Tengo toda el ancla de la experiencia, o toda la experiencia me sirve a recordarme pues que soy injodible, ¿no? O sea, es un Eso. ancla para regresar a soy injodible, ¿no? Entonces, cuando también siento de repente que la vida la trae contra mí o que no lo puedo, recuerdo y digo, a ver, venciste un champiñón, porque ahora le digo el champiñón, venciste un champiñón que se fue a tu cerebro, pues ¿por qué no puedas? Que no puedes contra todos si pudiste hacer eso, ¿no? Entonces, esas anclas y esas estructuras de poder son hipernecesarias, pero insisto, de repente se nos olvida, ¿no? En general. Oye, ¿y qué importancia tuvo tu entorno en este desafío? Todo, todo. La realidad es que pasan varias cosas. El primera es que todos los días, pues, hay una visita en la mañana. Y todos los días iba mi mamá, un amigo y una amiga, eran las 3 personas que estaban siempre presentes allí, y se turnaban para estar allí. Entonces, también le daba sentido el empezar el día, porque aparte en los hospitales el día empieza a las 6 de la mañana. O sea, llegan las enfermeras y empiezan a mover, bla, bla. A las 7 de la mañana tú ya fuiste bañado, tú ya fuiste alimentado, tú ya fuiste revisado, ya pasó la doctora, ya como que el ritmo es muy distinto. Y las visitas, creo, si mal no recuerdo, empezaban a las 9, 10 de la mañana, entre 10 y 12 del día. Entonces, cuando ya llega la visita, ya pasaron muchísimas cosas en el hospital, pero también le daba mucho sentido el ver a la gente, el saber lo que estaba pasando allá, en las herramientas que mi entorno usaba para que yo los viera bien, ¿no? Porque no estaban bien, porque yo sé lo que es estar en el hospital, pero no sé lo que significa tener a tu ser querido en el hospital. Eso no lo he vivido y las perspectivas son muy distintas. Pero cuando me iban a ver bien. Saber que ellos estaban bien y que yo los veía bien y que estaban constantemente ahí, me hacía sentir parte de esta comunidad, y 2, todavía me daba más sentido de vida, ¿no? O sea, el sentido de decir, yo quiero salir por estas personas que están aquí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que decía, a manera de broma, porque tú bien sabes que mi humor, ahí se desarrolló mucho mi humor negro.
Yo decía, a ver, no me puedo morir. O sea, ¿cómo que están estas personas pasando todo esto y dejando de ir a trabajar y formándose en el hospital para el que yo me muera, ¿no? Entonces yo decía, no, pues tienes que sobrevivir porque pues no, yo me enojaría si hice todo esto y de repente resultó que se murió, ¿no? Entonces también me da un sentido de vida decir, cuando salga van a estar allí. Entonces sí considero que el entorno, y tengo una historia bien interesante, es que estaba en el hospital, pasan tantas cosas, pero yo tenía al lado a otra persona que estaba enferma y él no tenía familiares. Nadie lo iba a ver, no le podían hacer un procedimiento importante que necesitaba porque no había quien firmaba la responsiva por si pasaba algo. Nadie lo iba a ver, ¿no? Entonces yo de repente le decía a mis familiares, "Oye, pues pásale este jabón, pásale para que le dieran cosas". Y eventualmente, conforme pasó el tiempo, se fue sintiendo mal, mal, mal hasta que falleció, ¿no? Hasta que ya no estaba en la habitación. Entonces yo sí creo que el entorno y el amor que te rodee y el amor de las personas te da fortaleza, que a lo mejor a veces ni lo entendemos, pero aparte te da sentido de pertenencia. Perteneces a algo. Y los seres humanos necesitamos pertenecer a lo que sea, pero nos hace ese sentido de pertenencia nos hace querer estar allí. Y para mí querer estar allí, pues era sobrevivir, ¿no? Entonces, incluido pues en la psicología positiva habla mucho de ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, paréntesis, yo todo lo que hoy sé de la psicología positiva y de la felicidad personal, todo, yo no lo sabía en ese momento. Toda la teoría yo no la tenía. Yo tenía una práctica empírica. Y ya después dije, claro, pues es que yo tenía un sentido de pertenencia, porque yo pertenecía a estos que estaban afuera, pero me hacían sentir parte, ¿no? Y me acuerdo mucho que inclusive me escribían para tomar decisiones. Oye, vamos a cambiar esto de la pared, ¿cómo ves, no? Y yo decía, pero pues yo ni estoy ahí, ni siquiera sé si voy a llegar, pero me hacían sentir parte. Le decían, no, pues roja, no, pues azul, ¿no? Entonces, este sentido de pertenencia fue muy importante. Y eso es lo que hace nuestro entorno, ¿no? Desde el amor, hacernos sentir parte de. Y eso ayudó mucho a que yo saliera y lo lograra. Me encanta porque, como saben, Harvard hizo el estudio más largo de la historia y algo que descubrieron es que las personas más felices tienen relaciones significativas muy poderosas, inclusive viven más tiempo y tiene que ver con lo que acabas de decir. Y me encanta, pero quiero hablar un poco de Aurora, ¿no? Que es tu Uf. mamá. Y no me imagino su único hijo, su único familiar, estando en el hospital a punto de morir. Y tu mamá siendo una mujer súper fuerte, ¿cómo enfrentó ese momento? ¿Qué te decía después? Ha habido muchas conversaciones al respecto de lo que pasaba. Mi mamá tuvo una vida bastante dura, muy, muy complicada. Y pues como que la cereza del pastel fue esa, ¿no? De que ahora pues casi se muere mi único hijo. Me dicen los vecinos que la veían muy mal, la veían como un zombie, la veían como sin ganas, pero cuando yo la veía en el hospital iba como si fuera una fiesta. Arreglada, maquillada, peinada. Nunca voy a olvidar, yo nunca, ni siquiera sé si existe el suéter, pero nunca voy a olvidar que llevaba un día llevo, porque yo entré en noviembre y pasé Navidad y Año Nuevo en el hospital, salí hasta enero. Entonces hacía frío, entonces nunca volví a que llevó como un suéter de cuello largo con un collar blanco o tipo perlas, pues yo no sé si existe ese suéter, pero yo así la recuerdo. Y ella siempre muy arreglada. Considero yo, y esto es bien importante porque tú tienes también esa información, ella tiene una capacidad resiliente natural muy importante y que considero que yo heredé. Y hubo un momento en el que yo me acuerdo que le dije que en un momento de vulnerabilidad tal vez me puse a llorar. Yo no recuerdo tanto que haber llorado, pero definitivamente yo creo que sí, pero ella sí recuerda mucho. Y le dije, ya quiero salir de aquí. Ya como que no, le dije, ya quiero salir a correr, quiero irme corriendo, ¿no? Porque yo ya no empezaba a sentir las piernas. No estaba consciente todavía que iba a salir en silla de ruedas, pero sí recuerdo mucho que le dije, ya quiero salir corriendo, ¿no? Y tal vez yo creo que sí estaba llorando. Y ella en su porte de mamá, ¿no? Me dijo, vas a salir de aquí, tú tienes sangre oaxaqueña. Y la sangre oaxaqueña es indestructible. Injodible, tal vez Injodible. ella no tiene, pero la sangre oaxaqueña es injodible, entonces vas a salir de aquí. Y no se me olvida que, ya se me hace un nudo en la garganta porque sí me dijo que no se te olvide todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido. Y siempre salimos adelante. Entonces, cuando lo dijo fue muy fuerte porque dije, claro, tienes toda la razón.
tienes toda la razón, siempre ha sido así y esta vez no tendría por qué ser la excepción, ¿no? Entonces, creo que ella, por su lado, tal vez estaba súper triste y tal vez estaba súper melancólica y sufriendo, pero tenía muy claro el impacto que iba a tener su ánimo en mí y que si ella llegaba mal, yo iba a estar mal. Entonces ella, ya después lo hemos platicado y me decía, es que yo tenía que sacar las fuerzas de donde fuera para que tú me vieras bien, para que tú te ocuparas. Fíjate lo que te digo, mi mamá siempre, tú la conoces, siempre ha dicho, puede ser la mujer más ignorante si tú quieres, pero es extremadamente sabia. Y me dijo, yo tenía que estar bien para que tú te ocuparas en ti, en lo que tú tenías que ver que tu entorno estaba bien para que tú te ocuparas en tu desarrollarte, en tu crecer, en tu sanar y no tuvieras la preocupación de lo que pasa afuera. Entonces, sí, obviamente sí, yo estaba triste, yo estaba dolida. Y inclusive en una conversación le dije, bueno, ¿qué hubieras hecho si me hubiera muerto, no? Tu único hijo. Y ella dijo, pues seguir viviendo. O sea, yo voy a tener que aprender a vivir sin ti, pero pues la vida es así. Entonces ella tiene este tipo de frases de repente que la misma vida le ha enseñado, que yo insisto, esa resiliencia considero que sí la heredé, porque inclusive después de esta situación, pues yo no fui a un acompañamiento terapéutico, psicológico, yo más bien me acompañé de ella. Ella ha sido mucho de aceptar, de perdonar, y me lo transmitía mucho en el hospital en esas visitas, ¿no? Entonces considero que sí, ella dice que no lo volvería a vivir, porque pues sí, por supuesto, para ella fue muy fuerte. Pero es tan chistosa mi madre que cuando le dije y le hablé para decirle que mañana salía, porque aparte en el hospital no te planean, sales en 15 días, no es, porque me decía la doctora, a mí me urge que te vayas porque ya estás más o menos bien, pero ya no te puedo tener en el hospital porque te puedes enfermar más en el hospital. Entonces mañana sales. Y yo me acuerdo que le hablé a mi mamá por teléfono y mi mamá, mañana salgo. Se enojó. ¿Cómo que no me avisan? Porque no puedo planear. Entonces mi mamá siendo mi mamá, ¿no? Siendo natural ella. En lugar de ay, gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no nos dicen con tiempo? Porque tengo la casa hecha un regadero. ¿Cómo vas a llegar así? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya después, pues, le pusieron su regañada. ¿Cómo te pones así, no? Pero creo que a ella mantenerse en quien es, le permitió mantener los pies sobre la tierra. Sí creo que ella también tiene mucho ese tema de estructuras poderosas que la anclan a situaciones que ha vivido en la vida y que hoy sigue sonriendo. Entonces yo creo que nunca lo hemos hablado, pero yo creo que ella misma regresaba a esos momentos de decir, a ver, hemos sufrido tanto como por qué no íbamos a salir de aquí. Entonces son conversaciones como que difíciles porque a ella sí no le encanta regresar a muchos momentos em, del hospital, sobre todo porque fue en Año Nuevo, Navidad, que no estuve. Pero yo creo que la resiliencia que ella heredó de alguna manera también que está en sus genes, me la transmitió y creo que el mensaje principal es que ella sin saber sabía qué impacto iba a tener su actitud ante mí, que ella tenía que llegar bien. Me encanta porque de manera muy natural, ¿no? Ejercen varias técnicas superpoderosas. Y ahorita la que tu mamá hizo y me recordaste un estudio científico que dice que cuando tú estás teniendo una situación súper difícil, ¿recuerdas cómo la superaste? Tu cerebro tiene la capacidad de generar todas las hormonas y los sentimientos como si fuera real de ese momento, pero te empieza a trabajar y a dar resiliencia. Entonces tienes que cuidar qué piensas y qué recuerdas, ¿no? Claro. Pero recordar que ya había salido y que ya habían superado y que la han pasado difícil y que han salido adelante es súper poderoso. Entonces, qué interesante porque tu mamá la verdad es que sí es una sabia, así que te quiero pedir un ejercicio. Aquí está la cámara. Yo sé que ya le has dicho muchas veces que la quieres, que le das las gracias, pero ¿qué mensaje especial quisieras que ella viera de ti por ayudarte a vivir este proceso y ayudarte a salir adelante y ser esa mujer fuerte, ¿no? Para que tú te ocuparas de vivir. Creo que hoy en día mi mamá y yo tú y yo ahora hemos aprendido que más de madre e hijo somos dos seres humanos adultos que se encontraron en este plano y que cada uno estaba súper imperfecto y nos hemos ido pues acoplando y complementando uno al otro. Y creo que lo que más le puedo decir es que lo estamos logrando, ¿no? Siempre hemos sido un maravilloso equipo y es el mejor equipo con el que yo he trabajado y siempre a mí me gusta decirle, lo estamos logrando, ¿no? Y creo que ella también ya está en paz. Entonces, pues más allá de lo que todo le podemos decir a nuestras mamás, de gracias, de te admiro y todo,
A mí me gusta verla más como un ser humano que cada vez la veo más plena, cada vez la veo más independiente, cada vez la veo más dueña de su vida, eh, más lejana de mí, por así decirlo, es decir, ya no aferrada a su hijo, a que lo tengo que cuidar, sino más aferrada a cuidarse a ella, que es una de las cosas que de repente a las mamás les cuesta trabajo. Y no sabes qué maravilloso es eso. Entonces decirle, lo has logrado. O sea, lo has logrado y lo estamos logrando y esa es una de las cosas más fregonas. Me encanta. Y bueno, le mandamos un saludo a Aurora porque yo la conozco y sí, o sea, creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho de Aurora es el contagio de su alegría. O sea, siempre te contagia, te hace una broma, la sonrisa. Y eso también es poderoso, ¿no? Totalmente. Para poder seguir adelante y ser injodible. Y ahora me quisiera pasar al otro lado, ¿no? Porque esta situación te hace quedar sin trabajo, pudiste sobrevivir, digamos, porque tenías ya ciertos ahorros, pero es empezar de cero. ¿Qué Sí. significa empezar de cero? Complicado, fíjate que nunca había pensado en esa pregunta. ¿Qué significa? Es que es bien chistoso porque ni tiempo tienes de ponerte a pensar que tienes que empezar de cero. Pero sí hay una frase que me recuerdo mucho de cuando salí del hospital, ya estando en el hospital, pues te pones a estudiar, leer y ver todo lo que puedas ver, hacer. Cuando salí del hospital vinieron 6, 7 meses de rehabilitación, en los que estaba en la cama viendo la tele, leyendo y todo. Pero me llegó una frase, no te puedo decir de quién es, no te puedo decir si viene de un libro, si fue de un meme, pero decía, es difícil, algo decía así, es difícil no tener un pan, es difícil, decía como varios difíciles, ¿no? Es difícil no tener un pan, es difícil no tener trabajo, eh, pero al final la frase decía, es muy difícil tener que volver a empezar, pero sería más difícil que ya no pudieras volver a empezar. Uh, ya hasta me dolió. Entonces fue cuando, ay, o sea, sí, claro, o sea, sí, sí, no te puedo decir si fue fácil o difícil, no lo sé, em, pero ahí aprendí la fuerza de las opciones. Ujú. Y la fuerza de las opciones para mí es, si tú tienes opciones, eres millonario. Si tú tienes opciones de decidir, si tú tienes opciones de hacer, en otras partes de los países o en otros lugares no es posible tomar decisiones en ciertas cosas. Entonces, yo tenía la opción de volver a empezar, porque estuve a punto de morirme. Y entonces no iba a volver a empezar. Y otra vez volvemos a lo mismo. Te enfocas en, pues tengo la opción de volver a empezar, pues voy a tener que volver a empezar. Y fue un proceso bien interesante porque primero me tuve que enfocar en recuperar mi salud, aprender a caminar, a correr nuevamente, a alimentarme, a subir de peso. Se me cayó el cabello y estoy pelón por gusto, pero se me empezó a caer el cabello de lo fuerte de la medicina. Eh, las pestañas empezaron a caer. Digo, tú ya me conociste ya con pestañas y con cabello, pero me empecé a quedar calvo, pues se caía del medicamento. Y el sistema digestivo está todo alborotado, salí como con 25 medicinas. Entonces, primero mi enfoque, creo que eso es, lo mencionaste ahorita, primero te enfocas, ¿no? Entonces, primero me enfoqué en recuperar mi salud. Eso fue lo primordial. Una vez que empecé a sentirme nuevamente poderoso con mi salud, el segundo enfoque fue recuperar mi utilidad como ser humano, porque al final de cuentas, pues siendo una madre soltera, siempre tengo el trabajo bien clavado y que hay que trabajar para salir adelante. Entonces, el segundo punto es, ahora tengo que sentirme útil y ahora tengo que sentir que puedo y que puedo volver a producir, a generar ideas. Y entonces empecé a buscar, afortunadamente los ahorros, es que la vida es bien interesante y bien maravillosa, los ahorros me alcanzaron. Yo hacía mis cuentas y yo decía, tengo para 7 meses para vivir, sin ningún tipo de carencia, todo perfecto, como si estuviera trabajando. El séptimo mes yo tengo que estar trabajando, ¿no? Entonces, y eso lo dije justo en enero. Y entonces empecé a ver opciones por aquí, por allá, y pues fue hasta que en julio del 2017 me encontré a una señorita injodible, toda loca, y entonces dije, claro, y entonces fue cuando empecé, pero literalmente ahí fue cuando empecé a darme cuenta de recuperarme que podía, pero fue muy interesante porque mi foco primero fue la salud. Mi foco principal fue necesito recuperar mi salud para estar al 100, necesito volver a sentir mis piernas porque yo no sentía mis piernas, necesito volver a hacer mis ejercicios.
porque no te puedes enfocar en otra cosa. Mi mamá me llevaba mi mamá aparte mide 1.40, ¿no? Entonces me llevaba en la silla de ruedas al hospital. Entonces, la pobre yo no podía, ¿no? Entonces el foco principal es, tengo que volver a empezar, pero tengo que volver a empezar primero con la salud. Entonces algo que yo le diría a la gente allá afuera es, parece un cliché, que si te quedas sin todo, o sea, si te quedas sin trabajo, sin tu familia y todo, pero estás de pie, ya tienes mucho mucho por delante. Porque mi volver a empezar, mi empezar de cero, fue literal volver a empezar, que mi cuerpo estuviera bien, que yo pudiera caminar, ¿no? Entonces, Sí. darte cuenta que volver a empezar, realmente no vuelves a empezar. Oye, pero ¿cómo le dirías a nuestros injodibles que pueden volver a empezar cuando no han vivido una situación tan crítica, cuando han tenido todas las posibilidades, y perdónenme, injodibles, pero a veces ni siquiera hemos perdido la vida, no hemos estado en el hospital, no hemos perdido el trabajo y no nos damos cuenta de la vida que tenemos enfrente? Justo por eso digo, difícilmente puede ser, pero difícilmente vas a volver a empezar. Porque si te pones a ver a tu alrededor todo lo que tienes, estás de pie, tienes salud, tienes una pareja, tienes hijos, tienes amigos, puedes hablar, puedes ver, puedes caminar, puedes mover tus manos, tienes una computadora, tienes una regadera, tienes una cama que es tuya, tienes un lugar al que regresar, unos brazos que te apapachen. No estás empezando de cero. Tienes demasiadas cosas. Perdiste algo que pensabas que era un todo, ¿no? Hablando de que si perdiste tu trabajo, ¿no? Y de repente, sí, pero ok, vas a salir, pero tienes una familia, tienes una mamá. Lo que sea que tengas, creo que hay que voltear a ver y hacer un stop and decir, porque yo en ese momento tenía muchas cosas a mi alrededor, pero internamente mi cuerpo me estaba fallando, entonces tenía que enfocarme en el cuerpo. Y aún así tenía una casa a la que llegar, una cama, una mamá, amigos, había muchas cosas. Entonces yo sí considero que nunca empiezas de cero si volteas a tu entorno y te das cuenta de todo lo que ya tienes. Sí, quisiera resaltar algo y fíjate, estoy escuchando el libro de Hiperfocus y me encanta porque algo que estás diciendo tiene que ver con eso, ¿no? Que es el enfoque. Pero antes del enfoque, tú te pusiste el objetivo de tu salud. Pues nada Totalmente. más quiero como reforzarle eso a las personas que nos ven porque el enfoque no se da si no tienes objetivos claros de en qué te vas a enfocar, ¿no? Entonces, Totalmente. súper importante que en nuestra vida digamos, a ver, no tengo trabajo ahorita, ¿no? ¿En qué me voy a enfocar? O sea, sí puedes decir, me voy a enfocar en encontrar trabajo, pero antes, me voy a enfocar en hacer un currículum fregón. Entonces es como hacer esos micro objetivos que te permitan saber qué quieres, a dónde quieres llegar y entonces ahora sí pones enfoque, porque también creo que las personas vamos por la vida no son ovnis, Zombies. como zombies, ovnis no, zombies. Y vamos como zombies por la vida a ver qué nos llega y entonces después somos víctimas de las circunstancias y después no es justo, el universo, Dios me castigó. O sea, creo que tenemos que ser claros, hacer un stop y poner esto que tú nos estás poniendo en la mesa, ¿no? Objetivos, enfoque, meta. Totalmente, me hiciste pensar algo. Yo sin querer sabía que tenía 3 enfoques. El primero era recuperar mi salud. El segundo era recuperar mi capacidad de producir, desarrollarme profesionalmente. Y el tercero era recuperar la capacidad de sentirme hombre nuevamente, de tener una relación, tener una pareja. Eran como tus 3 objetivos. Pero ahorita me hiciste pensar, ¿qué hubiera pasado si yo salgo del hospital y me enfoco erróneamente? Entonces, saliendo del hospital, yo hubiera pensado, híjole, ya me voy a quedar sin ahorros, necesito, y entonces me pongo a buscar trabajo inmediatamente cuando ni siquiera puedo caminar, cuando ni siquiera físicamente me veo como un ser humano decente, ¿no? Cuando no puedo ni, porque aparte pues usaba después el bastón y etcétera. ¿Qué hubiera pasado si mi enfoque hubiera sido el incorrecto? Yo me hubiera empezado a enojar. Y entonces si hubiera llegado, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Nadie me va a contratar, no voy a encontrar trabajo, no. No, es que ese no era tu enfoque. Tu enfoque principalmente era con salud, ¿no? O sea, enfocarte va muy ligado a lo que acabas de decir, es define tu enfoque y enfócate solo en eso. Lo demás ya después se solucionará. E igual cuando vino la parte profesional,
me enfoqué en la parte profesional. Yo no me enfoqué ni en conocer personas, ni quiero una relación. Yo necesito volverme a sentir productivo. Yo necesito volver a sentir que puedo tener la capacidad de producir financieramente. Y hasta que ya pude ver ese, ya empecé a abrirme a la opción de tener una relación, etcétera. Pero tienes toda la razón. Si no te enfocas, vas a ver todo el bosque de repente y te vas a abrumar. Y entonces, al tener el bosque enfrente, no vas a tomar las decisiones correctas. Y a veces eso te va a llevar a la frustración, y la frustración va a hacer que te enojes, que ya no veas la realidad, ¿no? Entonces, totalmente una de las herramientas principales es enfócate en lo que sea lo mejor para ti, ¿no? Cada quien decide cada quien escoge lo que es mejor para sí, pero sí, totalmente de acuerdo Bueno, con ahora me esa. gustaría irme a un tema que no hemos hablado en Injodibles. El amor, ¿no? O sea, sé que tú has atravesado varios procesos para llegar a estar con la pareja en la que de verdad yo te veo pleno, te veo feliz, te veo, te brillan los ojitos. Y a veces uno, o sea, creo que muchas de las personas que nos están viendo quisieran llegar a ese momento. Entonces, cuéntanos un poquito tus aprendizajes y ahorita te pregunto cómo encontrar la pareja perfecta. Creo que algo de lo que me he dado cuenta es que yo no sabía. ¿Qué pasaba cuando yo conocía a una persona o a un chico con el que quería salir? Yo me emocionaba siempre, porque soy un romántico empedernido. Entonces, yo a los 2 días es pongamos casa, departamento y casémonos, ¿no? Em, pero no sabía que no es necesariamente que lo quisiera hacer en ese momento, sino más bien era, me gusta la idea contigo. Y nunca lo veía de vuelta, ¿no? Nunca veía de vuelta ese, sí, sí, yo también, ¿no? Entonces, inclusive los chavos se espantaban y salían corriendo, ¿no? Así como que no, ¿no? O sí, pero no era conmigo. Entonces, cuando una de las principales cosas que yo he aprendido, en este caso con Roberto, que es que el camino es, o sea, la meta es la misma para los dos. Es decir, para mí mi meta es hacernos viejos juntos, casados, en paz y tranquilos y contigo. Entonces, para él es igual, es hacernos viejos juntos, tranquilos, casados y contigo. Cuando la meta es la misma, en medio de lo que pase, van a pasar muchas cosas, te vas a discutir, vas a pelear, hay días en los que no te quieres ver con esa persona, pero siempre recuerdas, ahora en lugar de anclarte al pasado, te anclas al futuro, ¿no? A un lugar de la meta es la misma. Entonces, para mí, yo creo que una de las principales cosas que yo he observado de repente es que la gente conoce personas para tener una relación y nunca se preguntan, ¿qué quieres? ¿No? Justo tenía una amiga que conoció a un chico, ella no se quiere casar y el chico sí quiere casarse. Entonces desde ahí empieza es que no van para el mismo lado. Y eventualmente por muchos acuerdos van a terminar teniendo una frustración porque no van o buscan lo mismo. Y pasa lo mismo con los hijos, pasa lo mismo con que si la pareja quiere poner un emprendimiento, no. Tener claro hacia dónde quieren llegar. ¿Cómo lleguen? Quién sabe. ¿Qué pasa en el camino? Pero siempre recuerdas, hacia allá vamos. Considero que el secreto más grande ha sido ese, de que cada vez que nos viene un momento de flaqueza o que de repente dudamos o que de repente nuestro niño interior quiere salir corriendo y dejar todo allí, llega un momento de decir, a ver, no, pero yo sí quiero hacerme viejo a tu lado, contigo y tú también. Entonces, vamos a platicar qué tenemos que ajustar, qué tenemos que negociar, qué tenemos que dejar de ser para en conjunto ser, ¿no? Entonces, creo que para mí el mensaje principal de lo que más he aprendido es que la meta tiene que ser la misma. No te engañes de repente en que, ay, va a cambiar y va de repente a ser, y lo voy a convencer. No, es que si esa persona tiene claro hacia dónde va a llegar y si no concuerda contigo o no te ve en ese futuro contigo, pues ¿para qué le haces, no? Entonces, ha sido lo Sí. que más he aprendido en mi relación actual. Y bueno, hablas ya estando en una situación, ¿no? Pero a mí me encanta hablar del tema del amor porque somos buenos para pedir persona Ah, favorita. O sea, claro. somos re buenos para decir, ya esta es mi lista mágica, este es todo lo que yo quiero. Pero a mí me encanta hacer siempre un ejercicio, ¿no? Que es ya que las personas pusieron para el trabajo, para la pareja es lo mismo, ¿eh? Entonces pones todo lo que quieres, ¿ah? Y de repente ya que tienes tu lista de hada madrina o para los Reyes Magos, volteas y entonces calificas. A ver, ¿quieres un güey mamado?
¿estás mamada? No, tache, ¿no? Oye, quiero una posición de dirección. Ok, quieres ser director. ¿Qué te piden ahí? ¿Te piden maestría? ¿Tienes maestría? No, tache. Entonces, creo que ¿Qué ofreces a cambio de lo que Exacto. estás pidiendo? Creo que ese es un ejercicio súper poderoso, pero que la gente en general no, llegar ahí es complicado. Y ahí sí me gustaría estar uno de los másters de este tipo de cosas, que es Joe Dispenza con creo que su primer libro, el que dice Deja de ser tú. A mí me mató ese libro porque tiene mucho que ver con deja de comprarte tus verdades, ¿no? Primero, y creo que es una de las cosas más importantes que yo he aprendido. Y no es que dejes de ser tú como persona o como esencia, sino más bien tienes que llevar a cabo un análisis para validar que lo que te ha funcionado hasta el momento no necesariamente es lo mismo que te va a funcionar en un futuro. Ujú. Y dejar de comprar la idea de que, ay, pues yo soy así. Y si me quieren así está bien. Y si no, pues ni Las modo. personas no cambian. Claro que pues no somos árboles, o sea, no somos arbolitos. Tenemos la capacidad de cambiar, hoy sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales para transformar comportamientos. Entonces no es que tú llegues, es que yo siempre he sido así. Ok, ¿y te gusta ser así? Pues no, pero soy así. No, más bien no lo has querido trabajar y no has querido dar a la incomodidad de darte cuenta que si eres así, que eso te impide tener relaciones sanas y que entonces tendrías que transformarlas. Y yo creo que lo más poderoso de todo es encontrar a otra persona que está dispuesto también, y suena fuerte, pero dejar de ser tú y convertirte en algo distinto. No sé si mejor o peor, pero deja de ser tú. O sea, toda la vida has sido controlador, te ha generado buenos resultados. No, entonces, ¿qué pasa si esta vez cedes un poco en ciertas cosas o conoces una persona que siempre ha sido así, pero se da la oportunidad contigo? Así sabes que es que yo siempre he sido súper aprensivo, pero en esta vez me voy a dar la oportunidad, dame chance, y entonces vas aprendiendo que estas nuevas estructuras de pensamiento personales que te permiten tener esa relación que tú quieres. Pero tienes toda la razón. Me pasa mucho cuando me platican de relaciones, casualmente siempre el que está mal y el que tiene la culpa es el del frente, ¿no? O sea, siempre es que él, es que ella. Y cuando vas con el otro, es que él, es que ella. Y nunca te das cuenta que, a ver, tú también como ser humano, los seres humanos tenemos un brillo y una sombra. Y esa sombra sale más en las relaciones de pareja. Entonces, justo ir hacia esos lugares, el dejar de ser tú es analiza esas sombras, identifica cómo las puedes transformar. Y si tienes la suerte y la dicha de encontrarte a alguien que quiere trabajar eso, ya estás del otro lado, ¿no? Entonces creo que el secreto es ese. Y efectivamente hacer tu lista de qué quieres y qué ofreces tú. Y si tú tienes esta parte, porque una relación de pareja, es una relación de conveniencia. Significa nos conviene estar juntos por lo que tú me aportas a mí y por lo que yo te aporto a ti. Pero si nada más me enfoco en lo que tú me vas a aportar a mí y no me enfoco en lo que yo te puedo aportar a ti, pues esta negociación no va a funcionar y esta Sí, no es pareja no va a equilibrio. llegar, no va a ningún lado. Y creo que es allá donde la mayoría de la gente no. Y fíjate que en el ambiente gay es un tema interesantísimo. A la primera de cambios en la que, ay no, es que ya movió la silla como a mí no me gusta, me voy. Espérate, o sea, pregúntale por qué movió la silla así, qué está buscando, por qué a ti te molesta que mueva la silla. Cuando llegas a ese lugar es cuando empieza a transformarse, pero en el ambiente en general, lo que he visto como que a la primera de cambio, ya no me gustó cómo ve, ya no me gustó cómo se actúa, ya no me gustó esto, date el chance. Y creo que la segunda parte es que la pareja te va a incomodar, porque es un espejo, ¿no? Y Guau. Es que no les he dicho personas favoritas, pero es mi coach del amor. Es que es un tema que me apasiona, pero sí, si tu pareja no te incomoda, si tu pareja no te frentea cosas tuyas, que nadie más, es que no sé por qué él o ella me detona esto, pues porque te lo tiene que A mí me detonar. encanta eso y déjame te digo algo, pero me ha pasado que me detonan 2, 3 cosas así en mi relación. Pero yo he aprendido a preguntarme, a ver, ¿por qué te está detonando esto? Totalmente. O sea, ¿qué está generando en ti? ¿Cómo puedes asumir tu responsabilidad? ¿Qué puedes hacer ¿Qué te diferente? toca? Y cuando llegas con otra persona y dices, a ver, me incomoda esto, pero no es tu tema, es mi tema, porque yo estoy tomando decisiones desde otro punto de vista, es súper poderoso. Ese consejo tú me lo diste. Y la verdad es que sí funciona de coach del amor. Ahorita les dejo sus redes sociales. Es que al final de cuentas sí. Y ojo, que yo le diga a mi pareja que algo no me gusta que haga y que me detona, no significa que mi pareja lo tenga que dejar de hacer. Esa es una realidad, no es que
Y es algo que de repente la gente piensa. O sea, que vas y le dices a la pareja, es que ya te dije que no me gusta que dejes la tapa del baño arriba, ¿no? Entonces, pues tu pareja decidirá si por ti quiere hacer ese cambio o no. Y eso no significa ni que no te ame, ni que no te quiera, ni que no te... Simplemente significa que no lo va a hacer, punto. Y a ti te tocará decidir si puedes vivir al lado de alguien, de una persona que no está brindando eso. Entonces, pero cuando ya le hablas desde el lugar como lo dices, es esto a mí me detona contigo, es mi problema, es mi responsabilidad porque me detona a mí. No tienes que dejar de hacerlo. Si lo quieres dejar de hacer va a estar increíble, pero si no, yo te voy a seguir trabajando. Y es ahí donde empieza la negociación, porque a lo mejor la otra pareja te dice, ¿sabes qué? No lo puedo dejar de hacer al 100%, porque es algo muy propio mío. Voy a intentar hacerlo. Y a lo mejor con ese solo intentar tú ya tuviste tu paz, decir gracias, ya vi que sí quieres estar aquí, ¿no? Entonces es una cuestión de negociación, pero insisto, la pareja te va a incomodar. Oye, pero es que suena bien bonito, pero ay, se nos está Ay, yendo el sí. tiempo. Pero esperen, ¿cómo o qué les dirías a nuestras personas injodibles para que se preparen para tener una relación? Porque creo que hay muchas personas que yo conozco que de repente me dicen, es que quiero una pareja y de repente andan buscando y andan frustradas porque no la consiguen. ¿Por dónde empezar? Lo que yo he aprendido es, todos hemos tenido pareja. La mejor manera de aprender a lo que sea es haciéndolo. Entonces, y repitiendo y equivocándote, ¿no? Entonces, si quieres tener una buena pareja, pues ten parejas, ¿no? O sal o ten relaciones importantes. Y el segundo es que cada vez que se termina una relación siempre es, al menos yo así me lo pregunto, es ¿quién fui en esa relación? ¿Quién fui? ¿Quién fui para bien y quién fui para mal? Cuando logras contestar esa respuesta, te das cuenta de todas las cosas que hiciste bien para tu relación pasada, pero te das cuenta en todas las cosas que dices, híjole, aquí sí me manché, con razón se fue, ¿no? Entonces creo que empecé, y ahí entonces tú vas haciendo tu ajuste. Dices, claro, yo fui un controlador o yo fui un desinteresado, aunque sí le traía todas las flores y todo, pero fui un desinteresado porque cuando pasó lo de su familia y yo no estuve ahí. Y vas haciendo tu checklist y de eso, una vez que tienes ese checklist, es qué quieres dejar atrás y qué no puedes transformar. Sabes que sí le tengo que bajar a mi control. O sea, bájale 3 rayitas o a lo mejor tengo que estar más presente. Y entonces tú vas haciendo tus modificaciones y pasa no nada más a nivel de pareja. Un amigo lo acaban de liquidar y está súper así, pero enojado con la empresa. Es que me... Y cuando llegué y se enojó más con la pregunta, ¿no? Pero le ayudó después. Digo, ¿y qué hiciste? O sea, ¿qué te toca? ¿Quién fuiste en ese trabajo que te tuvieron que liquidar? Porque no liquidaron al 100% de la plantilla, te liquidaron a ti. Y hay pares que no liquidaron. ¿Por qué te liquidaron a ti? Al principio Wow. me mandó muy lejos, pero después en una plática dijo, es que sabes que yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer esto, yo dejé de poner esto, yo dejé de ir acá, yo me mostré así, claro. Son cosas que tengo que transformar y tener presentes para que en mi próximo trabajo no me pase. Es lo mismo con las relaciones personales y de pareja. Es, ¿quién fuiste en esa relación? ¿Qué hiciste bien que impactó de manera positiva en tu relación? ¿Y qué no hiciste bien? Y acéptalo y asúmelo y haz los cambios pertinentes para cuando llegue el otro. Hay una frase que me dice, no dejes que tu next pague por tu ex, Está ¿no? buenísima. Entonces, pues para cuando llegue la otra persona, tú ya hayas hecho los ajustes necesarios y te detone y digas, oye, aquí me estoy viendo muy controlador, tengo que bajarle 3 rayitas porque eso no me funcionó la vez pasada. Y la persona reaccionó. Entonces, creo que es uno de los principales, porque todo el trabajo principal empieza en ti. No en Ay, pedirle a tu pareja, antes de pedirle a tu pareja, es hacia ti. Primero tú, después tú y al final tú, ¿no? Y creo que es algo muy claro que me ha enseñado Aurora. O sea, primero eres tú, después eres tú y al final eres tú. Y ahí es en todo, en el trabajo, en la responsabilidad y en todo. Entonces, considero que si quieren tener una buena pareja, una, tengan parejas y dos, hagan el análisis de quién fueron esas relaciones y qué podrían modificar para la siguiente. y si no te llegan parejas, sigue trabajando en ti. Definitivamente, O sí, sea, siempre, Parco, si todo siempre, el mundo siempre. nos llegaran las parejas así, ¿no? No, pero bueno, espérate, persona favorita. Es que, híjoles, este tema da para mucho. Totalmente. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, decir a las personas que el tema de la relación, estar en una relación sana,
¿no? La otra vez estaba escuchando a una psicóloga que decía, ¿cómo es una relación sana? Fácil. Y a mí me sorprendió su respuesta porque sí es cierto. Entonces, pero para llegar ahí, hay un trabajo personal que hay que hacer. Y tienes que ser injodible para que cuando llegue una relación que te sume, pues sigas. Y si llegas a una relación que no te suma, seas capaz, fuerte y tengas la autoestima necesaria, pues para tomar decisiones. Mejorar tú y decidir dejar a esa pareja o avanzar. Pero bueno, espera. Vamos al cierre de este evento y tengo muchas preguntas todavía, pero son rápidas. Me encanta. Entonces, contéstame lo primero que te venga a la mente. Okay. ¿Sale? ¿Cuál es un hábito positivo que tienes? Hablarme. Ok. ¿Cuál es un hábito negativo que aún tienes que cambiar? Juzgarme. Ok. ¿Cuál es un gusto culposo que tengas? Ay, la cerveza. La cerveza yo diario casi tomo cerveza. No está bien, pero ya me compré hasta la idea de que me ayuda a dormir mejor, ¿no? Eso ya me dio miedo porque sí, soy cervecero. Nunca me había asumido como tal, pero sí, soy cervecero. Es un gusto culposo y lo disfruto mucho. Ay, me encanta. La otra pregunta es, ¿qué querías ser de niño? Artista, cantante, ¿no? De artista, cantante, actor, ¿no? Estar frente a la gente, que de alguna u otra manera lo he hecho, pero sí, siempre quise ser artista, cantante. Ay, me encanta. Y bueno, pues por último, me encantaría que nos dejes un mensaje a las personas que nos están viendo, algún consejo, ¿qué les dirías para que sean injodibles? Vayan adentro. Las respuestas de todo siempre viven dentro de nosotros. Siempre, siempre, siempre. Es incómodo, no es sencillo, no nos gusta, pero ahí está la respuesta de todo. Ir hacia adentro, porque si tú te conoces bien, al 100, con tu sombra y con tu brillo, realmente vas a convertir en una persona injodible. Definitivamente. Nadie te va a poder destruir si tú te conoces al 100. Oye, pues qué emocionante, qué buen mensaje, persona favorita. Y hoy, pues, ¿qué crees? Primero que nada, darte las gracias por estar aquí. Me encantó tener una conversación totalmente distinta a las que siempre tenemos de trabajo, ¿verdad? Pero la disfruté muchísimo. Yo creo que es una persona injodible. O sea, te admiro, te quiero muchísimo. A ti también. Y bueno, pues Super agradecerte, mutuo, ¿no? Y agradecer a Big Box, nuestro patrocinador, para que sean injodibles y felices. Espero que conozcan estas experiencias. Dámelo de nuestros patrocinadores. Entonces, a ver qué hay. Me encanta. A ver, espero que la disfrutes, que la canjees, que nos mandes fotos cuando estés viviendo tu experiencia. Hola, te hicieron un regalo único de Big Box. Ah, ya cayó algo volando. Estás por elegir una experiencia increíble. ¿La abro aquí? O sea, ¿aquí viene la experiencia? No viene, porque algo que tiene Big Box es que al registrar tu tarjeta te aparecen más de 700 experiencias y tú escoges la que te guste. Muchas gracias, Big Box. Espero que la disfrutes. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos? Y nos vemos pronto, persona favorita. Cuídate, gracias por acompañarnos. Gracias.